Ya veis cómo estoy incidiendo mucho en los dipolos. Hoy vamos a dar un paso más allá, que es ver precisamente qué es lo que ocurre en este tipo de materiales, en los materiales aislantes, ¿no? O dieléctricos. Estuve explicando estos días, en días pasados, que cuando nosotros tenemos un material de este tipo y lo metemos dentro de un campo eléctrico externo, entonces lo que va a ocurrir es, o bien si el material es no polar, se van a inducir dipolos, se van a crear dipolos al separar las cargas, o bien si el material es polar, vamos a tener dipolos orientados al azar que al meterlo dentro de ese campo ya hemos visto, ¿no?, cómo tienden a orientarse los dipolos, es decir, que tanto en un caso como en el otro, lo que vamos a tener es que los dipolos van a estar apuntando, por así decirlo, en una dirección del espacio a lo largo del campo eléctrico. Y nos preguntamos, o queremos ver cuáles, claro, si tenemos ahora un montón de dipolos, no solo uno, sino muchos, cuál va a ser el efecto de ese material, de esos dipolos, sobre el campo eléctrico total, porque nuestra pregunta es, ¿cómo va a ser el campo eléctrico total? Nosotros estamos aplicando un campo eléctrico externo, pero ahora vamos a tener que sumarlo a ese campo eléctrico el efecto de los dipolos. Eso es lo que complica el problema en sí. ¿De acuerdo? Una de las maneras en las que se complica el problema. Bueno, pues esto lo tenéis, lo tenéis en el Purcell, en el capítulo 10, o sea que ahora estamos más o menos en este punto, el 10.7, ¿no? Vamos a ver precisamente qué es lo que va a ocurrir. Y nos vamos a preguntar, en primer lugar, vamos a suponer que nos dan como información ya que los dipolos están creados, ¿no? O sea que tenemos un montón de dipolos en el espacio y nos preguntamos a ver cómo es, en primer lugar, cómo es el campo eléctrico, o sea que como información, la información que nos dan es cuál es el momento dipolar. De cada dipolo en el material. P minúscula. O sea, ahí tengo que tener un poco de cuidado hoy en la notación cuando ponga P minúscula y P mayúscula, porque van a denotar dos cosas que están relacionadas, pero no es la misma. Bien, es decir, que nosotros tendremos, por ejemplo, en un material un montón de ellos. Supongamos que este es el material de ¿vale? Vamos a simplificar lo más posible el problema y vamos a suponer que no solo sabemos cuánto vale cada uno de ellos, sino que son todos iguales y están todos orientados en la misma dirección y en el mismo sentido del espacio. Todos dados ahora o sea, no tendría por qué ser un problema, pero bueno, por simplificar el problema lo más posible. Supongamos que están todos orientados en la misma dirección. Y sentido. Nos tienen que decir, además, no solo cuánto vale el momento dipolar de cada uno de ellos, sino cuántos hay. ¿Cuántos hay? Realmente la información que nos interesa es cuántos hay por unidad de volumen. O sea que necesitamos también, aparte de esto, nos van a decir cuál es el número de dipolos por unidad de volumen del material. Eso lo podemos denotar pues, con la letra, para seguir lo mismo que en el Purcell, en el capítulo 10, con la letra N mayúscula. ¿De acuerdo? O sea que N mayúscula va a ser qué unidades va a tener, qué dimensiones va a tener, número de algo, eso es adimensional, cuántos
¿no? ¿Cuántos alumnos por unidad de volumen? Los alumnos es algo adimensional, ¿cuántos? Pero está dividido por el volumen, es decir, que tendríamos longitud a la -3. O sea que esto es... ¿No se podría considerar como flujo? Flujo. Aquí no estamos diciendo nada de que esté en movimiento. Ah, vale. ¿De acuerdo? O sea que fijaos que en el flujo, ya en cuanto uno oye el flujo, algo que está fluyendo, algo que está en movimiento. ¿De acuerdo? Aquí, no, están todos quietos, están quietecitos en nuestro sistema de referencia. ¿Verdad? Los tenemos así y me están diciendo que por cada metro cúbico del material tengo tantos dipolos. Esto es N. Volumen. Muy bien. Es decir, que nosotros podremos definir también si tenemos cuál es un dipolo, lo que vale el momento dipolar de un dipolo, y el número de dipolos por unidad de volumen. Entonces, en un volumen determinado, V, si queréis, ¿cómo será el momento dipolar total? Pues será la suma de todos los dipolos del momento dipolar de cada uno de ellos, de los que tenemos. Es decir, que tendremos aquí, diremos, pues, P, ¿no?, por N, por el volumen. Eso será, ¿no?, el momento dipolar total que tenemos. Ahora, si el volumen es infinitesimal, pues entonces tendríamos diferencial de V, sin más. ¿De acuerdo? Fijaos que ahí, como estáis viendo, ya estoy teniendo en cuenta la aproximación, o mejor que la aproximación, la suposición que estoy haciendo de que todos están orientados en la misma dirección y el mismo sentido. Si no, tendríamos que hacer una suma vectorial, ¿me entendéis? Si estuviesen orientados al azar, el momento dipolar total en un volumen sería 0. Es decir, que ahí ya veis que aquí estoy teniendo en cuenta eso. Yo os insisto mucho, recomendaría que echaseis o sea, tomad nota, lo que queráis, por supuesto, pero echadle un vistazo al puzzle, está muy bien explicado, es muy... Bueno, o sea que cualquier nota que podáis tomar vosotros, cualquier explicación que pueda hacer yo, no puede llegar a la calidad que tiene en particular ese capítulo. Es mi recomendación. Estudiar por libros. Bueno, entonces podemos definir, aquí en este momento podemos definir una magnitud física, una nueva magnitud física, que viene dado pues, por el producto de N y P. N por P, que es un vector y es el vector densidad de polarización. Bueno, uno tiene lógica, densidad, es lo mismo, uno está pensando en densidad de masa, cuánta masa por unidad de volumen tenemos, ¿no? Aquí, bueno, es vectorial porque es momento dipolar, pero por lo demás tiene el mismo, ¿no?, tiene el mismo carácter. Y esto, ahí es donde viene el asunto de la notación, P mayúscula. P mayúscula. Este es el vector densidad de vector densidad de polarización. ¿De acuerdo? Que va a tener unidades, se pueden expresar de varias maneras en el sistema internacional, pero uno puede ver que las unidades van a ser coulombios. Carga, coulombio dividido por área, metro cuadrado. Tenemos ahí. Esas son las unidades del vector densidad de polarización. Muy bien. Podéis, si queréis,
así como para teneros un poco pendientes de eso, ¿no? De que comprobad eso. No es difícil. Fijaos que entonces lo único que tenéis que cogeros, ¿no? Está chupado, tenéis el momento dipolar, ¿no? El momento dipolar, como lo voy a decir de palabra, el momento dipolar, ¿no? Que teníamos culombio por, multiplicado por metro, ¿no? ¿De acuerdo? Fijaos qué tontería. Culombio por metro dividido por metro cúbico, pues evidentemente culombio dividido por metro cuadrado. O sea, que difícil no es la cosa, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien, tenemos entonces este vector de densidad de polarización que tiene esas unidades. Y ahora pues vamos a... nuestra pregunta es, como nos está diciendo en el puzzle, primeramente es ahí donde uno distingue, está muy bien, porque normalmente aquí podría, digamos, engañaros, entre comillas, o hacer una explicación que deja de lado muchos aspectos que son interesantes. Si bien el resultado, que uno al final puede pensar que el resultado es lo único que interesa, no es lo único. El resultado no es lo que interesa, es cómo se llega al resultado. ¿Entendéis? Eso es lo bonito, por otro lado. Por eso digo que ese libro está muy bien. Y en el puzzle lo que nos ponen es, vamos a calcular cómo es el campo eléctrico creado pues, por ese elemento, ese trozo de material, en puntos, un aspecto muy interesante, en puntos muy alejados. Entonces, eso. O sea, es fuera del material. Vamos a ver si podemos calcular el campo eléctrico en puntos fuera del dieléctrico, fuera de él. Y que esté suficientemente alejado. Bueno, ya habéis visto estos días qué significa eso, que esté lejos del dipolo de tal manera que nosotros podamos... Porque ahí, hombre, uno podría decir son dipolos puntuales, pero eso no es verdad. ¿Entendéis? Porque realmente uno tiene que pensar cómo están constituidos esos, son separación de cargas. O sea que ahí lo que tenemos es, si yo me acerco lo suficiente al átomo, entonces ya el dipolo deja de ser puntual. Ahí viene la dificultad del asunto. Ahora ahí es donde podría yo llevaros por un lado o llevaros por el otro. Lo mismo voy a hacer, haciendo un paréntesis pequeño, aquí cómo podría enfocarlo de una manera muy, muy sencilla, que es... ¿no? Y que al final el resultado fuese el mismo, que probablemente quizás es lo que os hayan explicado hasta este momento. Si yo tengo aquí, imaginaos como un helado de estos, ¿no? Un tocho, aquí de esta forma del material, y yo me fijo, voy a hacerlo, esto es tridimensional, voy a fijarme, ¿no? En una sección, en esta, y yo tengo aquí los dipolos, digamos, es la separación, ¿no?, entre las cargas. Imaginaos que el momento dipolar está hacia arriba, eso significa que tendríamos, ¿no?, cosas como estas, ¿no? Es decir, que etcétera, no voy a estar ahí llenando con más y menos todo el espacio. Claro, uno si lo mira así un poco y dice, anda, pues lo que tienes aquí es una carga positiva, una carga negativa, que está casi en la misma posición que el siguiente dipolo por abajo. Es decir, que si uno se fija en esto, digamos, más y menos se cancelan, porque los dipolos son iguales, salvo en dos zonas del espacio, donde no se cancelan, que es arriba y abajo. Ahí ya, como no tengo más dipolos por encima ni más dipolos por debajo, pues entonces uno dice ahora rápidamente, eso es equivalente a una distribución de carga de esta manera. Eso es, fijaos qué rápido, ¿no? Pero bueno, eso se puede decir y es así a un nivel muy sencillo. Y el resultado va a ser al que vamos a llegar, es decir, que va a ser equivalente a eso, pero a mí me gusta discutirlo
como viene ahí en el... ¿De acuerdo? Entonces volvamos, esto es un paréntesis que he hecho. De hecho lo dice también ahí en uno de los párrafos. Y una pregunta. Al ser un material no conductor, ¿Mm? ¿el campo eléctrico no sería cero? ¿Fue el material? No. No. Eso es, fíjate, que si hemos estado jugando con vosotros con los campos que crea un dipolo, o sea, si yo tengo un solo dipolo, ¿el campo que crea es nulo? No. Por lo tanto, si tengo mucho... Hombre, uno dice, hombre, si los tienes al azar, sí podría entender que uno dijese va a ser la contribución nula. Pero al estar orientados, por supuesto que no. Otra cosa es que el campo que creen pues tenga una dependencia, si uno está pensando en el dipolo, efectiva, ahí es donde viene el momento de la verdad. Aquí es donde viene un momento interesante, donde uno dice, anda la mar. Si hemos visto con un dipolo que el campo eléctrico es inversamente proporcional al cubo de la distancia, ¿no? Y aquí, al final, lo que vamos a ver es que lo vamos a poder sustituir, por así decirlo, por una distribución de carga, ¿no? De cargas puntuales. Entonces uno dice, pero para eso va a ser el campo inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, ¿no? Si es una carga puntual. Y ahí hay una cosa que chirría, en algún momento chirría. Eso es a lo que tenemos que llegar un poco más en serio. ¿De acuerdo? Entonces, por supuesto que no va a ser distinto de cero. Otra cosa es que tú lo compares frente a otro campo que sea más intenso y entonces, efectivamente, lo puedes despreciar quizás, pero aquí no. ¿Por qué no lo puedes despreciar? O sea, yo mismo, ¿no? Es como ir corriendo ahí, sentarme, siempre lo pienso, digo, es como, ¿no? Como en las pelis, ¿no? De estas, digo. ¿Y por qué? Hombre, uno podría pensar, si ese material tiene carga neta, entonces no, lo que ha dicho vuestro compañero tiene mucha lógica. El campo dipolar, pues el término dipolar va a ser despreciable frente al término monopolar, liquidado el asunto. ¿De acuerdo? Pero es que resulta que estoy tratando con un tocho de material aislante, de dieléctrico, que no tiene carga neta. O bien, si tuviese carga neta, mi pregunta la cambiaría inmediatamente a decir cuál es el valor del término dipolar. Pero para vosotros, para que lo entendáis más fácilmente, la carga neta es 0. Por lo tanto, el primer término es el dipolar. No sé si así estamos... Había una pregunta por ahí, me parece. Sí, yo. Sí. ¿El propio material eléctrico va a tener aplicado el campo? ¿Cómo hemos llegado a orientarlos? Eso a continuación, una vez que hayamos hecho los cálculos. Yo he partido de aquí, supongamos que ya están todos orientados. ¿Cómo? Es lo que dije al principio. Ya hemos visto cualitativamente cómo podemos llegar a orientarlos. O bien crearlos, o si es el material polar, a orientarlos. Eso lo he dicho yo en clase ya. Si no, pues lo volvería a repetir a solas para el que no lo ha entendido. ¿De acuerdo? Pero más, digamos, después de eso me voy a... claro, entonces me ocuparé de cómo es la relación entre el campo que crea ese vector densidad de polarización, si hay una relación, qué bonito, pues, normalmente de manera sencilla va a ser una relación lineal, va a haber una relación, ya tengo que adelantarme, ¿no? Ya que me ha preguntado, va a haber una relación lineal entre el campo que crea esos dipolos, es decir, el vector densidad de polarización y el propio campo. Entonces a esos materiales se les llaman lineales. ¿Que eso es siempre así? Por supuesto que no. ¿De acuerdo? Eso es lo bonito del asunto. Otra vez viene el punto de vista de cómo ataca uno el problema. Es decir, primero, la forma más sencilla. Vamos a suponer, experimentalmente se ve que funciona muy bien siempre que, por ejemplo, el campo eléctrico que estés aplicando no sea demasiado intenso. Que es demasiado, ahí os tenéis que conformar con que diga, siempre es comparar. ¿De acuerdo? Pero si uno aplica un campo suficientemente intenso, entonces el comportamiento lineal del material deja de ser lineal. Entonces, bueno,
Entonces pasan cosas no lineales. La física no lineal, en cualquier parte de la física, es la más bonita. ¿Entendéis? Porque lo lineal es aburrido al máximo. Aunque os parezca... olvidaos de los exámenes. ¿No? Lo lineal es aburrido, es predecible, mientras que lo no lineal es lo que da así vidilla al asunto. Salen cosas que uno no espera. Pero bueno, hoy... Vale, o sea que luego veremos la relación entre los dos. Bien, o sea que estábamos aquí, ¿no? En este punto. Vamos a ver si podemos calcular el campo eléctrico en puntos fuera del dieléctrico suficientemente. ¿Qué significa lo de suficientemente alejados? Que yo pueda utilizar la expresión que hemos visto ya varias veces acerca del campo dipolar. Bien, cojámonos y vamos a hacer bien un dibujo muy bonito que voy a intentar. Voy a fijarme en una columna del material. Un cilindro. No tendría por qué tener forma cilíndrica, ¿no? Ahí me estoy fijando, el material va desde este punto hasta este punto. Me estoy fijando en un trozo de él. Voy a situar el eje Z de tal manera que la densidad de polarización o el momento dipolar está alineado a lo largo del eje Z, es decir, que los dipolos... Muy bien, y vamos a suponer que la base, el área de la base de la sección transversal del cilindro, pues es muy pequeñita. El área. Ahí voy a utilizar, en el Purcell pone el área con A minúscula, a mí me gusta el área con A mayúscula, o si queréis, teniendo en cuenta luego de que eso es infinitesimal, me da igual. ¿De acuerdo? Muy bien. Es decir, que tenemos un tubo todo lleno de dipolos de esa manera. Y lo que nos preguntamos es, ¿cómo sería en un punto, si pongo P todavía, en un punto como el que estoy señalando en rojo en la pantalla, ¿no? ¿Cómo sería el campo eléctrico que crean todos estos dipolos? ¿Vale? En particular, pues uno dice, anda, tendrás que divide y vencerás. Si coges un volumen infinitesimal, vamos a ponerlo por la izquierda, diferencial de V, pues vamos a ver si podemos saber cómo es el campo que crean los dipolos en este, y luego habrá que sumar todo a lo largo de la columna y liquidado el asunto en principio. Vale, de acuerdo. ¿Qué es lo que tendríamos entonces para a este trocito? Por cierto, el diferencial de volumen, ¿no? Pues sería A, ya que estoy utilizando Z, pues esto es naturalmente diferencial de Z. Y estaría al final, al sumar a lo largo de toda la columna, pues si la base se encuentra, no tendría por qué ser el origen, entre Z1, punto Z1 y Z2. ¿De acuerdo? Piti, piti, vamos a ver. Ahí tenemos nuestro cacharro. Uno diría, a ver, el campo eléctrico, que es lo que nos interesa, a través del potencial. Si nos fijamos en el potencial es un escalar, y luego, pues, ya simplemente si tenemos el potencial, pues en vez de hallar el campo eléctrico directamente, hallo el potencial para toda la columna, pues luego sería simplemente ver la relación que hay entre el potencial y el campo eléctrico, menos el gradiente, y liquidado el asunto. ¿De acuerdo? Por lo tanto, lo que buscamos o lo que vamos a calcular es el potencial. El potencial electrostático. Recordad que estamos con cargas, o sea que tanto el campo eléctrico como el potencial se refiere al potencial electrostático y al campo electrostático.
Vale. Entonces, ahora viene aquí, no, lo he hecho así un poco, la distancia de este punto, o sea, digamos de la tapa, es R, esto está un poco más alejado, tal como lo he dibujado, R más diferencial de R. ¿De acuerdo? El ángulo que forma el vector de posición respecto a este elemento del punto, con respecto al eje Z, es el ángulo θ, la misma notación que hemos oído. Y ahora tenemos que pensar ahora otra. ¿Cómo sería el potencial? Claro, es infinitesimal porque el volumen es infinitesimal. ¿Cómo sería el potencial debido a ese trocito infinitesimal de dipolo? ¿Cuánto tendríamos? Tened en cuenta, ¿cómo sería el dipolo que hay ahí? Uno dice, pues el momento dipolar, el vector densidad de polarización, P, lo que he puesto yo antes, ¿no? Por diferencial de V, así. Vale, ¿qué es lo que teníamos aquí? ¿Me recordáis? Teníamos K, 1 dividido por, vamos a utilizar 4pi epsilon sub c, lo mismo que en el libro. ¿Y qué teníamos por aquí arriba? Teníamos el momento dipolar, P, o sea, el momento dipolar P, es decir, P por diferencial de V. P mayúscula por diferencial de V. Diferencial de V va a ser A por diferencial de Z. ¿Estamos de acuerdo? Ahí es donde necesitamos recordar un poco cómo era lo de... Para un dipolo solo. Aquí es como si tuviese solo un dipolo, ¿no? En ese trocito, en ese volumen infinitesimal. Por el coseno de θ, dividido por, recordad que es el potencial, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, no al cubo, que estamos con él. Tendríamos eso. Esto sería, claro, aquí es donde viene, cuidado, donde viene la suposición de que este punto está suficientemente alejado del dipolo. Si no, eso no sería así. Bien, estupendo. ¿Sí? El vector de polarización, ahí también continúa siendo un vector. Bueno, tal como lo hemos puesto ahí, fijaos que no, ahí no es vector. Ahí no es vector. Recuerda, estoy utilizando el sistema de referencia, lo mismo que cuando hacíamos para un dipolo puntual, y ponía el momento dipolar, y decía el punto, este es el ángulo con respecto al dipolo. O cuando dibujaba carga positiva, carga negativa, esto era el eje Z, esto era el eje Z. ¿De acuerdo? Entonces teníamos aquí estas. ¿De acuerdo? Fíjate que en qué momento ha cambiado de... Claro, en el momento, el coseno de θ, el ángulo, te está diciendo la orientación frente al momento dipolar. Eso, simplemente eso. Vale. Seguro, ¿no? Ya está. Vamos a ver aquí. Y ahora, pues nada, vamos a ver qué es lo que podemos sacar de aquí fuera de la integral. Como siempre, primero, pues... P, la densidad de polarización, ¿no? Eso es algo que caracteriza el material, ¿vale? A, lo podemos sacar también fuera, 4pi epsilon sub 0, no hay problema, y tenemos que dejar dentro, naturalmente, R cuadrado. Y ahí uno dice, cago en la... Claro, efectivamente hay una relación entre z, θ y r, la distancia. Y ahora viene hombre, fíjate que ahora me cojo estos dos puntos. Claro, si empiezo por aquí, la distancia r no es la misma que la de aquí abajo, efectivamente. Y el ángulo θ, pues como estás viendo, también está cambiando, ¿no? No es el mismo θ aquí que el mismo θ aquí.
Por eso digo que hay... Pero la relación, como os dice en el Purcell, es muy sencilla. Vamos a fijarnos, voy a agrandar toda esta zona. ¿De acuerdo? Es decir, que tendría aquí esto. Como está muy alejado, es como si fuesen paralelos, ¿no? Si esto es R, para este punto sería R más diferencial de R, porque claro, hay una diferencia en la distancia entre el punto de arriba al punto de abajo, es decir, que esto sería diferencial de R. Por supuesto, tita, tendríamos eso. Claro, y ahora z, diferencial de z, tenemos eso. Pero con cuidadito. Aquí es donde uno tiene que tener cuidado con el signo, porque fijaos que cuando paso de arriba, de R, a R más diferencial de R, fijaos que z está decreciendo porque he puesto positivo hacia arriba. Es decir, que lo que tendremos aquí es que coseno de tita va a ser ¿de acuerdo? Es decir, y esto no es nada más que... Es decir, que diferencial de z, coseno de tita, es igual a menos diferencial de r. Voilà. Si miráis aquí en el dibujo, pues veréis que la relación. El momento de la dificultad es lo del signo, ¿me entendéis? Está apuntando hacia arriba, tengo a R por arriba, R más diferencial de R por abajo, por lo tanto tenéis que tener en cuenta que estáis disminuyendo en Z. Por lo demás, eso es lo único, vamos, así donde uno podría meter la pata. Lo otro es simplemente la hipotenusa, cateto contiguo y liquidado el asunto. Bueno, si tenemos esto, entonces, otra vez aquí, PA, 4pi epsilon sub 0, y que teníamos por aquí, menos diferencial de R, que no se me olvide que el R cuadrado lo tengo en el amigo, ya está liquidado el asunto. Porque ahora los límites de integración, fijaos que es sobre todo la columna, dependiendo de si yo lo intentaba integrar en z, si lo intentaba integrar en tita o si lo integraba, los límites de integración son acordes a la variable que estuvieseis eligiendo. Tita 1 a tita 2, z1 a z2, o en este caso R1 a R2. Y la integral, voy a borrar aquí un segundo en este dibujo por terminar. Y ahora, esta integral es muy fácil, ¿no? Esto era P por A, P mayúscula, es donde hay 4pi epsilon sub 0, 1 dividido por R, esto era R1, esto era R2, P A 4pi epsilon sub 0, ahora voy a ponerlo en rojo. Ya está. ¿De acuerdo? No penséis, hay algo oculto, hay algún... Hay... ¿El menos? No, al integrar menos, fíjate, menos diferencial de R dividido por R cuadrado es 1 dividido por R. Sí. Con el signo menos, tú deriva... deriva esto. Y te queda menos 1 dividido por R al cuadrado. Es decir, ¿de acuerdo?
acuerdo? Líquida. Por eso había que tener un poco de cuidado con el signo. O sea, que tampoco, que los signos a veces, aunque podía haber jugado vuestro juego, que es a mitad de de un desarrollo, porque me sale de las narices, cambio el signo. Sobre todo cuando pongo el igual o en algún sitio no recóndito por ahí, ya lo escogería yo a gusto, de tal manera que se perdiese de vista. ¿Entendéis? Esas cosas son las que hacéis conmigo a veces. Entonces, no lo hagáis. Es mejor decir, no veo bien, a mí me parece que ahí el signo tendría que ser de otra manera. ¿De acuerdo? Mejor es ser sincero, porque uno se da cuenta, que intentar, iba a decir, engañarme, finalmente. ¿Vale? Bueno, pero ahora fijémonos, uno dice, tanto rollo para eso, pero ahora hay que ver el significado físico de esto. Anda, la mar. Resulta que hemos pasado de que el potencial para un trozo infinitesimal es un dipolo inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, pero globalmente al sumar, inversamente proporcional a la distancia. Este sería, si uno se fija en esta expresión, que es lo que yo quiero que miréis ahora, voy a ponerlo en otra pantalla. ¿A qué hemos llegado? Esto sería equivalente, esto es equivalente al potencial electrostático ¿debido a qué? A una distribución de carga. He cogido una columna, ¿eh? Me estoy fijando en las tapas. Aquí tendría más en este punto. La carga total, P por A menos P por A. ¿Cómo sería el campo debido a una...? Tenéis que pensar que lo he dibujado grande, pero en algún momento ahí es donde he jugado un poco para que la notación no... Porque he puesto el potencial phi, ¿no? No le he puesto un diferencial. ¿Lo veis? Pero si uno piensa este área es infinitesimal, entonces este potencial es infinitesimal. Era doblemente infinitesimal. Por ahí no quise jugar con lo del doblemente, sino... Ahí fue donde jugué. Diferencial de A, voy a poner A. ¿De acuerdo? Pero físicamente lo tenéis que entender. Lo he dibujado grande, pero para vosotros esto es como si fuese una carga puntual. Diferencial de Q. A, diferencial de Q. Menos diferencial de Q. Ahora es donde vuelvo a hacer la transformación de A a diferencial de A. ¿Entendéis? Porque claro, yo necesito ahora que penséis que estas cargas son puntuales. O sea que prácticamente es un punto del espacio. Si uno está pensando que es un área, entonces tenemos una pequeña... Y si yo digo, tengo una carga Q en el espacio, o diferencial de Q, ¿cómo es el potencial en este punto del espacio? Uno dice, pues la ley de Coulomb, que rollo, diferencial de Q dividido por R. ¿De acuerdo? Si tengo aquí una menos diferencial de Q, pues, de acuerdo a eso tendría pues vamos a poner que es R2, esto sería R1, pues entonces tendría aquí menos diferencial de Q dividido por R1. El potencial total, al principio de superposición, pues sumas los dos. Anda, es esta expresión de aquí arriba. ¿Me entendéis?
O sea que tendríamos todo esto. Y esa es ahora el momento en el que uno dice, anda, la explicación esa que me dicen, se van anulando lo que dije yo en algún momento al principio de la clase, ¿no? Tengo los dipolos, tengo así de esta manera, ¿no? Se van anulando, por así decirlo, la carga positiva con la carga negativa, dipolo a dipolo, salvo en lo que hay arriba y en lo que hay abajo. Ahora ya lo tenéis matemáticamente explicado. Ahí. Además, claro, esto está bien porque no es que vaya a usarlo, ¿eh? Pero claro, digamos, con vosotros lo más fácil es utilizar trozos de material, fijaos la sección rectangular, pero imaginaos que tuviese un trozo de material aislante que tuviese forma esférica. ¿Cómo es el efecto? Entonces ya no es, porque claro, ahora voy a continuar con el caso sencillo, ¿me entendéis? Y voy a trabajar con el caso sencillo, pero ¿y si, qué casualidad? Resulta que hay materiales a los cuales les das forma que no es esa tan sencilla, sino por ejemplo esférica, que también es sencilla, pero un poco más complicada. Entonces, ¿cómo podríamos llegar a saber cuál es el efecto de los dipolos? Simplemente fijándonos en lo que hemos hecho aquí. Exactamente, continuar en este punto. ¿De acuerdo? No hay más. Si tenéis curiosidad, para el caso, por ejemplo, esférico, que no voy a hacer yo, pues hacia el final del capítulo 10 del Purcell lo tenéis. Si os llama la curiosidad de decir, anda, ¿cómo sería un poco? Así no sé si dejaros un poco... Es un poco parecido a lo que dijo vuestro compañero antes acerca del flujo a través de una superficie, ¿no? Entonces, tenemos una cosa que es similar en ese sentido, porque cuando hablamos de superficies necesitamos saber la orientación de la superficie, necesitamos el vector, la dirección perpendicular, el vector normal a la superficie. Entonces tendríamos una densidad, en conclusión sería, si lo veis, tendríamos una densidad superficial. Ya veis que aquí lo que tenemos es carga repartida en una, ¿no? Equivalente en una superficie. Mientras que en este trozo, digamos, la densidad de carga superficial, la densidad de carga superficial va a ser P, más P y menos P. En el caso de tener una esfera, entonces fijaos, ahí tenemos una pequeña dificultad. Los dipolos van de esta manera, es decir, que en esta zona, ¿no? Con esa curvatura, ahí ¿qué es lo que ocurre? Bueno, si tuviésemos, nos tienen que decir cómo es el vector normal en la superficie, podríamos hacer, porque claro, uno dice, anda, la densidad superficial de carga es un escalar, ¿no? Mientras que el vector densidad de polarización es un vector. ¿Os dais cuenta? Claro, ahí es donde estoy trabajando con P, ya habéis visto, estoy tomando lo que vale P, el módulo de P, pero realmente es un vector. Pero bueno, si uno coge y hace el producto escalar de n por P, vector densidad de polarización, uno se le enciende la bombilla inmediatamente y dice, claro, efectivamente, esa va a ser en cada punto de la superficie del dieléctrico, cómo va a ser la densidad equivalente de carga. Simplemente, esa es se me ha calentado la boca, ya lo... ¿no? Lo he hecho, ahora sí que lo he hecho deprisa, digamos, la conclusión. Si uno ve que tal, pues entonces, en todos estos casos, es simplemente conclusión, sustituir, cuidado que todavía estamos para puntos muy alejados del material, sustituir toda esa cantidad de dipolos por una distribución superficial de carga, cuya densidad de carga es... Vamos a decirlo ya, P por N o N por P. Eso en cualquier caso. ¿Está claro? Esto es resultado general. Claro, en el caso sencillo, había puesto los momentos dipolares de esta manera,
Anda, y el vector normal también de esta manera. Ah, y además es que cuadra, a ver si os dais cuenta de que esta expresión es genial, porque ¿dónde es positivo y dónde es negativo? ¿Entendéis? Cuando uno lo ve gráficamente, pues claro, ¿no? Lo de más, menos, más menos, pues uno lo ve. Pero si no, pues a lo mejor no sería tan sencillo. Como veis, aquí es el convenio. Ese es siempre el mismo. Fijaos que si tengo un trozo de material, es un volumen del material. Y ese volumen, digamos, está limitado por una superficie. Es una superficie cerrada. Por lo tanto, el vector normal a la superficie se sigue ahí también el convenio de apuntando hacia afuera. Es decir, que no tengo una superficie abierta, tengo una superficie cerrada. Porque es un volumen, encierra un volumen. Y en ese volumen tengo el dieléctrico. ¿Está claro? Entonces uno dice, anda, aquí tengo P por N, anda, eso es positivo. P por este N, esto es negativo. Es decir, que aquí me va a quedar positivo y aquí negativo. ¿No? Módulo de uno, módulo del otro, por el coseno del ángulo que forman. En un caso es 1, en el otro caso es -1. En este. Y en este lo que te está diciendo precisamente es que la densidad superficial pasa de ser 0, justo en este. Fijaos que los dipolos son verticales, ¿no? El vector densidad de polarización. Pasa de ser, aquí forma 90 grados, coseno de 90, 0, a ir creciendo positivamente hasta tener un máximo aquí y por aquí creciendo negativamente hasta tener un máximo del valor ahí. Por lo demás, liquidado el asunto. ¿Vale? Muy bien, pues esta expresión, quedaos con ella. Bien. ¿Ya? Pero ahora viene el momento de poner dificultades. Lo hemos hecho para puntos fuera del dieléctrico y muy alejados, suficientemente alejados para que el razonamiento matemático, físico-matemático, siga siendo válido. Ya, pero resulta que vosotros cogéis condensadores y metéis dieléctricos en condensadores. O sea, digamos que la utilidad es tecnológica, cómo poder almacenar energía en el campo eléctrico. Y ahí hay un pequeño problemilla, que resulta que el campo que nos interesa es dentro del dieléctrico. Por lo tanto, ahora me callo, rápidamente se os olvida que es en puntos muy alejados y digo, eso también vale para adentro. ¿Entendéis ahora el momento de engañar o no engañar? Ras, ras. Claro, es no engañar, lo hemos hecho para puntos fuera. ¿Y qué ocurre si queremos dentro? Ahí ya, por lo pronto, nos ha chafado el asunto malamente, porque sí, en puntos dentro, a lo mejor para una parte del dieléctrico efectivamente está suficiente, pero siempre habrá una zona que está muy cerca, por lo tanto ya dejaría de ser válido. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahora viene el momento. ¿Qué ocurre para puntos dentro? Vamos a cogernos una sección, o sea, eso es un volumen. Entonces tendríamos bueno, es decir, vamos a poner por ahí un. Listo. Cargas puntuales, positivas y negativas. Y ahora hemos dicho nosotros, bueno, si los puntos están muy alejados por aquí, yo puedo tomar como si esto fuese una distribución, hombre, es un plano,
como dos distribuciones de planos, para nosotros si queréis infinitos, de carga, y ya está, sería muy fácil, ¿no? Ya sabríamos incluso cómo va a ser el resultado. Con cuidado aquí, pero he dicho lo de plano infinito, realmente fijaos que tiene que estar limitado, o sea que hay que tener un poco de cuidado. Voy a ir por ahí un poco más deprisa, pensad que es suficientemente grande. Entonces, ¿cómo sería el campo aquí? En puntos por arriba. Tendríamos, ¿cómo sería? Pues uno diría sigma, porque eso ya lo hemos visto, sigma dividido por 2 epsilon sub 0 para esta, pero claro, tenemos esta otra, ¿de acuerdo? Sería por aquí 0, por así decirlo, ¿no? Porque tengo menos lo mismo, por aquí 0, y tendríamos entre medias sigma, entre medias, claro que es entre medias, ahí es donde viene el problema, entre medias, justo entre medias no puedo tenerlo, por eso tengo que pensar que está limitado a izquierda y derecha. O sea que la cosa no es tan, ¿no? No es tan sencilla. Bueno, entonces vamos a ver qué ocurre por aquí, ¿no? Punto por aquí. Pues complicado. Complicado. Porque imaginaos ahora que yo tengo, aquí lo que tengo son átomos. ¿Cómo creéis que es el campo eléctrico ahí, en esa zona donde tengo los átomos? ¿Creéis que es un campo eléctrico que varía suavemente? ¿Que podría ser uniforme? ¿O qué creéis que es lo que está ocurriendo dentro del material, dentro de vosotros mismos? ¿Cómo creéis que es el campo eléctrico dentro de vosotros mismos? De vuestro cuerpo. Variado. Pero vamos, pegan unas variaciones terribles, del orden de, pone ahí en el Purcell, pues de campos eléctricos del orden de 10 elevado a 11 voltios por metro. Fijaos que eso son unidades del campo eléctrico también, ¿no? O sea, tremendo. Claro, uno está viendo, dice, cuando te acercas a los protones, efectivamente, pues el campo eléctrico, de acuerdo de eso, crecerá. Si tú te acercas, te alejas de los protones y vas más hacia los electrones, ¿entendéis? O sea, es como si tuvieseis cargas puntuales. Si tengo aquí una carga puntual y aquí una carga puntual negativa, efectivamente el campo eléctrico cuando te acercas a esta, ¿no?, será muy diferente a cuando te acercas a esta otra carga. Y eso es un dipolo. Es decir, que el campo eléctrico real, campo eléctrico real, varía salvajemente, enormemente, en el espacio. Y ese es el campo real. ¿Qué significa? Campo que hay en un punto. O sea, que si yo pudiese poner una aguja en un punto y medir el campo eléctrico, ese es el campo de verdad, lo que podemos medir. Ese es el campo microscópico. O sea, real es en un punto microscópico. Es lo que mediría. ¿Es lo que nos interesa a nosotros? No forzosamente. Lo que nos interesa más bien es en un promedio. Es decir, si yo cojo en un volumen por aquí suficientemente, o sea, que sea pequeño para que yo pueda trabajar con las matemáticas, pero suficientemente grande que contenga un montón de átomos, entonces puedo hallar lo que se llama el campo promedio. Promedio espacial, claro. ¿De acuerdo? Y de hecho habría que diferenciar entre y este es campo eléctrico promedio espacialmente, es lo que vamos a llamar el campo macroscópico. Frente a microscópico, el macroscópico, siempre que oigáis hablar, el campo macroscópico no es nada más que un promedio espacial de lo que es el campo real microscópico. Y el volumen que tenéis que escoger es un volumen suficientemente grande para que tengáis un montón de átomos. Uno dice, ¿cómo? Claro, si tú coges un volumen
que es una parte del volumen de un átomo, pues eso no te va a servir, por supuesto. ¿De acuerdo? Es así de simple. Bueno, ahí eso es importante. Daos cuenta, porque uno está hablando del campo eléctrico, el macroscópico, y se olvida de que si uno midiese, de eso nada monada. Fijaos de qué tipo de campos ahí habría, ¿eh? 10 elevado a 11. Bueno, de campo eléctrico, vamos. Bueno, entonces vamos a ver cómo llegamos a al macroscópico. Y uno dice, bueno, pues a través del microscópico, pensando del microscópico. El campo eléctrico creado por este dieléctrico es un campo eléctrico conservativo o no es conservativo. Fijaos que ahora es importantísimo. Si la respuesta es no tiene por qué ser conservativo, es no conservativo, entonces ya vámonos, apaga y vámonos, no podemos hacer nada más. Es decir, que es muy importante ver, entender que el campo eléctrico con el que nos estamos jugando ahora, ¿no? El asunto, pues, es un campo eléctrico conservativo. ¿Y por qué es conservativo? Porque es debido a cargas eléctricas. Tan sencillo como eso. Es decir, la ley de Coulomb resulta que es un campo eléctrico conservativo, cosa que ya hemos visto en clase. Hombre, de hecho, sería bastante curioso que yo estuviese trabajando con el potencial. Ahí teníais que haber, no dudado un segundo, decir, pero hombre, algo me falla si resulta que para obtener el campo eléctrico tú te estás fijando en el potencial. Si no fuese así, si no fuese conservativo, entonces no podría haber hecho eso. ¿De acuerdo? O sea que desde el primer segundo, por supuesto, que el campo eléctrico es conservativo porque es el campo debido a cargas. Entonces puede haber campo eléctrico que es debido creado por no cargas eléctricas, por supuesto que sí. Entonces, si hubiera campo conservativo, no. Entonces no puedo seguir con primero, no podría haber hecho lo que he hecho al principio. O sea, lo de los dipolos. Tan sencillo como eso, no podría haber hecho lo de los dipolos, lo que he hecho estos días. Y en segundo lugar, no podría hacer lo que voy a decir a continuación. ¿De acuerdo? Particular. Si yo cojo y digo, ¿cómo sería la diferencia de potencial entre un punto por aquí arriba y otro punto por aquí abajo? Uno diría, hombre, si el campo eléctrico es conservativo, te da igual a lo largo de qué camino lo vayas a hallar. Genial. Un camino por puntos fuera, muy alejados, lo suficientemente alejados, ¿para qué? Para yo poder utilizar la expresión de la diferencia de potencial o del potencial con la que he jugado yo hasta ahora. Y yo sé cómo es el potencial, lo acabo de ver, es como si fuese una distribución de carga positiva aquí y una distribución de carga negativa aquí, tan sencillo como eso, ¿de acuerdo? Un potencial debido a cargas positivas y otro lado. Sí, pero vamos a ver. La expresión a la que he llegado ha sido para puntos muy alejados del dieléctrico. ¿Entendéis el juego? Por eso estoy cogiendo un camino, envolviendo, alejándome todo lo suficiente. Ahí tenéis que jugar a disparar a matar. Yo ya estaría ya pensando, digo, a este le voy a hacer ahora mismo sudar sangre. A ver, ¿me leéis la mente? Hombre, sí, tú te puedes alejar todo lo que quieras, pero, ojo, llegar a tocar, por así decirlo, tocar, como dice tocar, en cuanto te acerques infinitesimalmente ahí, ya no estás lo suficientemente alejado. ¿Entendéis el asunto? Bueno, pero ¿cómo es esa distancia? O sea, ese punto que estoy escogiendo por ahí no va a estar justo en la... Pero ¿cómo de lejos? Con que esté 10, a una distancia de 10 átomos, 20 átomos, del orden de magnitud 10 veces, eso ya es suficientemente alejado. Con eso ya, fijaos, una capa de 10 átomos, eso es infinitesimal. Hay uno dice infinitesimalmente cerca, matemáticamente. Es decir, para vosotros como si estuviese tocando. ¿Entendido? Eso es tirar a matar, iba a decir. Porque si yo digo ahora, desde aquí hasta aquí me quedo tan pancho,
y estoy diciendo, cojo la expresión para puntos muy alejados, pero hombre, ¿cómo vas a estar alejado si aquí tienes material infinitesimal? ¿Lo entendéis? Claro, tendría un problema si siguiese teniendo material por aquí, entonces no puedo jugar ese juego. Pero como ya por ahí arriba no tengo material, ni por aquí abajo, entonces en cuanto me separe una capa de 10 átomos, ya lo que he hecho matemáticamente es válido. Y 10 átomos, ¿no? Pues 10 Armstrong. De ese orden, vamos, quiero decir, de ese orden de magnitud. Eso nada, eso es tocando. ¿Vale? Liquidado. Vamos, liquidado en lo que se refiere a desde este punto a este punto. ¿Lo veis cómo la física es divertida ahí? Si uno quiere, es divertida en el sentido de poner dificultades. Tienes que ir haciendo un dribbling. Vale, de acuerdo. El campo es conservativo, entre esos dos puntos ya sé lo que vale. Y ahora digo otro camino. El otro camino en amarillo. A través del material en amarillo. Se ve en amarillo. A través del material. Es decir, si voy por aquí, pues por ahí. Ya, yo sé que el campo real, el microscópico, varía brutalmente. Pero esto, como es un campo conservativo, yo sé que el resultado de hacer esa integral de camino es exactamente la misma que la del otro lado. Y ahora uno dice, bueno, vale. Y ahora digo, yo podría sustituir ese campo que varía mucho por un campo promedio. Es decir, ahora estoy pensando en hacer el promedio en volumen del campo microscópico, sustituirlo ahí dentro, y entonces tendría la integral del camino del campo macroscópico, o sea, del promedio espacial del campo microscópico. El resultado es el mismo porque el campo es conservativo. Y ya está. Es decir, conclusión, el campo eléctrico macroscópico dentro del dieléctrico, es decir, el promedio espacial, corresponde a la distribución que tenemos en la superficie superior y en la inferior de carga, con una densidad de carga, pues que es el momento dipolar, simplemente, en este caso sencillo. ¿De acuerdo? Pero fijaos, que es, a ver si veis, entre fuera y dentro hay una pequeña diferencia, mientras que en puntos alejados el campo eléctrico es varía muy lentamente, es lo que hemos llegado nosotros. El campo que tenemos aquí dentro, es decir, voy a utilizar la misma expresión para afuera que para adentro, son dos cosas diferentes, porque el que estoy cogiendo para adentro es el promedio espacial. No es el campo. Si yo cogiese y midiese en un punto del espacio, no se parecería en nada, vamos. Sí. Entonces, el valor del campo que tienes fuera y dentro, ¿tú estás tomando que es el mismo o que no es el mismo? Estoy tomando, voy a utilizar la misma expresión. Aquí es el real. Y aquí es el promedio. Si os dais cuenta, como a nosotros lo que nos interesa es la diferencia de potencial, ¿de acuerdo? Pues entonces no hay ningún... Ahí habría una pequeña... Claro, como veis, la diferencia de potencial entre dos puntos, si los puntos están muy cerca uno de otro, por ejemplo, a distancias atómicas, entonces ya siento deciros que la diferencia de potencial no me valdría la expresión que estoy tomando. ¿Habéis visto? ¿Habéis entendido lo que acabo de decir? No lo repito. Digo, lo que nos está interesando en este problema son hallar las diferencias de potencial. Diferencias de potencial entre dos puntos. Vale. Si yo me estoy fijando entre dos puntos que están... ¿cómo están alejados uno del otro? A una distancia del orden de un átomo, pues entonces, por supuesto, que no puedo cogerme el campo macroscópico, es decir, sustituir todo el tocho por una distribución por arriba y por abajo, y ver cuál es la diferencia de potencial, porque esa no sería la diferencia de potencial que tú me dirías.
No hay promedio que valga ahí. La distancia es tan pequeña que no. ¿Lo entendéis? Pero cuando te acercas, haces la diferencia de potencial por fuera, o sea, te acercas, bueno, hasta una A ver, capa. Enrique, un momento. Es que aquí donde he cambiado la cosa es decir, bueno, claro, aquí estoy viendo un punto por aquí que está muy alejado uno del otro. Hay mucha distancia entre uno y otro. Y yo he dicho, a ver si lo han pillado. Ahí a veces me arrepiento luego, digo, tened cuidado, porque si a mí me preguntasen cómo es la diferencia de potencial entre dos puntos del espacio que están muy cerca uno del otro, dentro del material, Si no puedes entonces ya uno dice, naturalmente, si quieres saber cómo sería esa diferencia de potencial, te tienes que coger, no te queda más remedio que el campo eléctrico real microscópico, porque las variaciones son enormes. Únicamente, naturalmente, si estás pensando en los promedios. Eso es lo que intento machacaros en la cabeza. Cuidado, cuidado. Los campos eléctricos con los que vamos a tratar, a partir de ahora en medios de este estilo, en medios dieléctricos, es el campo eléctrico promediado espacialmente. No el que mediríais en un punto del espacio. Ese no es. O sea, hay una diferencia entre uno y el otro. ¿Vale? Pero bueno, efectivamente lo que nos interesa es el macroscópico, no el otro. Pensadlo y preguntadme lo que... Pero hay que darle vueltas a la cabeza. Vale, pues vamos a ocuparnos de lo que era Tenemos el momento dipolar. Tenemos el momento dipolar, tenemos la densidad de polarización. Ahora voy a jugar a un juego, otro juego que es ponerme dificultades a mí mismo. Como dije, o sea, tengo el P. Bueno, genial, estupendo. ¿Cómo logro los dipolos P que me llevan a la densidad de polarización? Pues con un campo eléctrico. Genial. Es decir, pensad por ejemplo, tengo dos superficies infinitas de cara, planas. La densidad uniforme, o sea, lo que acabo de dibujar hace un momento. Aquí tengo una más. Y aquí tengo menos. Más sigma, menos sigma. Pero, de alguna manera, bueno, voy a dejarlo así sin subíndice. Sí, ¿de acuerdo? Y meto entre medias un dieléctrico. Aquí, el espacio. Y ahora digo, bueno, vale, entonces, ¿cuál va a ser el campo que crea los dipolos? El de las placas. Bueno, esas placas metálicas, como sea, o sea, la distribución la he puesto yo. ¿Cómo es el campo eléctrico que crea estos? Pues nada, muy fácil. Tendríamos este, ¿no? Este sería el campo, vamos a llamarlo, si queréis, E sub 0. Vamos a ponerle aquí, si queréis, sigma sub 0. ¿De acuerdo? Muy bien, genial. Tengo ahí el campo eléctrico. Efectivamente, entonces, lo que va a pasar es que se van a alinear los dipolos, si ya existen, o se va a separar la carga, y cómo van a estar entonces los dipolos. Al final lo que tendré aquí, ¿no? Pues será... Tú podrás sustituir, tendrás aquí es decir que, ¿no? Los dipolos se están alineando con el campo, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo? He dibujado solo un dipolo ahí. Es decir, que el campo macroscópico equivalente sería lo que tendríamos con una distribución en azul de carga, por aquí abajo y otra por ahí arriba. Pero una sería la de arriba negativa, justo lo contrario de lo que está creando el campo. De lo que está creando el campo E sub 0. Muy bien. Eso quiere decir que entonces el campo macroscópico, debido a los dipolos, tendría esta dirección y ese sentido en el espacio.
es decir, se oponen. ¿Estamos de acuerdo? Dentro, estoy hablando dentro del material. Vale, genial. Anda. Uf. O sea, tengo inicialmente sub 0. Eso crea u orienta los dipolos. Y eso crea un campo macroscópico que tiene la dirección y sentido contrario. Es decir, hace disminuir el campo dentro del... El campo total. Miguel, ¿puedes repetir un momento, por favor? Sí. Cojo dos superficies infinitas y planas, dos distribuciones planas de carga uniforme, una positiva y otra negativa con la misma densidad superficial, sigma, más sigma y menos sigma, 0, más sigma 0, menos sigma 0. ¿De acuerdo? Eso crea un campo eléctrico, que es por encima 0, por debajo 0 y entre medias sigma en rojo, sigma dividido por epsilon sub 0 en módulo y apuntando hacia abajo. ¿Hasta ahí se ha entendido? Ya, pero ahora es cuando metemos nosotros el dieléctrico entre las dos placas. Genial. Entonces, ¿qué va a hacer ese campo E sub 0? Pues si tienes dipolos los orienta y si no los crea. Ya, ¿y cómo es el momento dipolar de uno de los dipolos? Pues lo que he dibujado yo aquí. Ese sería el momento dipolar, justo en la dirección del campo E sub 0 y con el sentido de E sub 0. Para eso jugábamos el juego de, ¿no?, cómo rota y se intenta alinear. La posición de equilibrio estable del dipolo es en la dirección y el sentido de. Muy bien. Anda, eso en los cambios de fase, ¿no? A ver, fijaos, en los cambios de fase hay una, para aquellos los que no habéis ido a termodinámica, lo veréis, quizás, y los que vayáis a termodinámica, pues quizás os suene, ¿no? Hay una energía asociada al cambio de fase. Bueno, si uno está pensando de hielo, ¿no?, a agua líquida, anda, pues tienes que darle una energía. Claro, aquí también, en esto, si tú los estás... Fijaos que tenéis una posición de equilibrio estable y otra inestable. Podríais ver cuál es la diferencia de energía entre una y otra posición. ¿Cuánto energía necesitaríais para pasarlo de una a otra posición? Bueno, no os sigo por ahí. Bien, entonces, ¿se crean los dipolos? ¿Hasta ahí vamos bien o no? Ya, y ahora piensa, bueno, pues si se crean los dipolos, al final el campo macroscópico creado por los dipolos del material dieléctrico será equivalente, el campo macroscópico, a tener una distribución superficial de carga aquí abajo, positiva, y una aquí arriba, negativa. Vale. ¿Y cómo es ese campo? Las líneas del campo en azul. Sentido contrario, la misma dirección, sentido contrario al campo E sub 0. Muy bien. Ya, pero eso significa que entonces el campo eléctrico dentro del dieléctrico ha disminuido. El campo eléctrico que crea los dipolos. Eso quiere decir que entonces disminuiría la densidad de polarización. Ostras, si disminuye la densidad de polarización, entonces el campo eléctrico debido a los dipolos también está disminuyendo. ¿Entendéis? De ahí viene la dificultad. Que yo no me puedo fijar solo que la densidad de polarización, vector densidad de polarización, no depende de sub 0, depende del campo que están notando los dipolos. Y los dipolos están afectándose a sí mismos. ¿Entendéis? Vale, pues vamos a ver cómo podríamos poner esta relación. Lo voy a poner como escalar. Es decir, vamos a suponer que es positivo hacia... ¿Dónde he puesto yo? Negro. Positivo hacia abajo. Entonces tendríamos el campo eléctrico. E.
E sub 0, y ahora tendríamos menos, ¿cómo es el campo que crean los dipolos macroscópicos? Si es una distribución de este estilo, como la que he dibujado yo aquí. Quiero saber cómo es el campo macroscópico debido a los dipolos. El dato que nos dan es ponerlo en función de P, de la densidad de P. Efectivamente. ¿Cómo era tu apellido? Lo que hemos dicho. Debe ser José. ¿Cómo era tu apellido, José? Marcos. Marcos, eso es. Bueno, y ahora viene el momento de buscar una relación. Digo, vamos a trabajar con materiales lineales. De tal manera que entonces la relación, a ver que lo pongo bien, la relación entre P y E no es cero, es directamente proporcional a E. No a E cuadrado, no a E cubo, sino a E, lineal con E. Por otro lado, aquí uno ya puede estar pensando cómo habría que trabajar en realidad, haciendo un desarrollo en serie de Taylor, otra vez. Es decir, estoy haciendo un desarrollo en serie de Taylor de la función P en función de E, la variable es E, independiente. ¿Cómo es el término de orden cero? Físicamente. Ahí hay que tener un poco de cuidadillo. Para lo que estamos viendo, por supuesto, no tengo dipolos o están orientados al azar cuando el campo es cero. Por lo tanto, el término de orden cero es cero. Es decir, que el primer término, el de mayor peso, es el término lineal. Término cuadrático, término cúbico, blaf. Entonces estoy aproximando y diciendo, me voy a quedar con el término lineal. ¿Por qué dije que ahí habría que tener un poco de cuidado? Porque si uno está pensando en imanes, es decir, en el campo magnético, anda, qué curioso, todo esto pues se parece o es la base de lo que uno tiene que trabajarse para entender el comportamiento magnético de la materia. Ahí tengo un pequeño problemilla, porque si yo cojo un campo magnético externo, tengo también dipolos magnéticos, ¿no? Al azar, pero que se orientan. Lo mismo que los dipolos eléctricos. Pero ahí pasa a veces un fenómeno curioso, que es, dependiendo del tipo de material, si tú reduces el campo magnético externo, resulta que los puñeteros dipolos magnéticos no se te vuelven a reorientar al azar, sino que quedan parcialmente orientados en la dirección que tenía tu campo magnético que habías aplicado anteriormente, es decir, quedan magnetizados. Eso significa que el término de orden cero ya no es cero. ¿Entendéis? No todos los materiales se comportan de esa manera, pero hay algunos que sí, desde el punto de vista magnético. Entonces, eso sí resulta una dificultad para ese tipo de materiales. ¿Vale? Esa sería una diferencia ahora. En lo que se refiere a la electricidad, no, pero en el otro caso sí. Vale, genial. Entonces, nos quedamos con el término línea. Lineal en el desarrollo en serie de P en función de. Ahí también viene, fijaos que estoy poniendo, realmente uno diría P en función de, como vectores. Ahí
viene otra dificultad añadida. Simplemente comentarlo. Para nosotros, tal como lo estoy haciendo, P y E van a tener la misma dirección en el espacio. ¿Es eso siempre así? Lamentablemente no, dependiendo también de cómo de bonito sea el material. La relación, en general, es a través de una... Fijaos que aquí inmediatamente voy a poner una constante, ¿no? Igual a una constante, es decir, un escalar. En ese momento es donde nos falla el cacharro. Aquí lo que pondría sería una matriz. Eso quiere decir que P y E no tendrían por qué tener la misma... Es decir, que el comportamiento del material no tendría por qué ser isótropo, sino anisótropo en general. ¿Lo veis cómo complica? O sea, que lo que se explica, vamos a dejarlo así claro, es lo más sencillo de lo más sencillo. Pero no es nada más, hay que entender lo sencillo para poder... Y entender cuáles son los límites del juego, las reglas que estamos utilizando para poder ir más allá. No digo estudiar los casos generales, pero sí entender cuáles son las reglas. ¿Me entendéis? Si no, no hay manera. Bueno, pero nos habíamos quedado con... Y ahora esto vamos a utilizar la letra griega psi sub e. Y esto es la relación... Voy a ponerlo por aquí, voy a borrar, y ya vamos llegando al final. Vamos por aquí. Del mate, cómo de susceptible es frente a los campos eléctricos. Es decir, cómo de fácil crea dipolos u orienta los dipolos. Vale, genial. Pues tengo que quitar el signo de aquí. Bueno, si es isótropo no hay ningún problema, ¿eh? Si es isótropo, ahí es donde, cuidado, si es isótropo, entonces es un escalar y no tengo ningún problema. Bien, eso quiere decir que podríamos poner por aquí perdón, aquí lo he puesto mal, perdonad. Esta expresión está mal, es incorrecta. La constante la voy a poner como producto de epsilon sub 0 por la sus. La susceptibilidad eléctrica del material es adimensional. Fijaos, en ese momento ha sido cuando me he dado cuenta de mi error. Digo, ostras, lo que no puedes tener es a la derecha dimensiones de E, que es diferente de las dimensiones de P, y que la constante sea dimensional. Eso no me cuadra. Eso no cuadra. Pero ahora sí nos cuadra esto. De tal manera que entonces tendríamos epsilon sub 0 y epsilon sub 0, es decir, y nos quedaría epsilon sub 0 menos, ahora sí, ¿vale? Fijaos que es importante aquí en esta relación, ya visteis, si lo habéis entendido, que no es el campo E0, es el campo E, el que realmente está sintiendo el dieléctrico. Una parte es del externo y otra parte es naturalmente del resto del material dieléctrico. Vale. ¿Lo he puesto bien? Sí. Y a esto le vamos a dar el nombre, o se le da el nombre de la letra griega kappa. La constante dieléctrica del material.
Es decir, que la relación entre el campo que hay si no hubiese dieléctrico y el campo total macroscópico que hay debido a que tenemos dieléctrico viene dado por la constante dieléctrica kappa. Es decir, que realmente el campo E es, y ahora viene una cosa, por eso me viene genial, más o menos lo he ajustado donde yo quería, que es eso, ¿no? Anda, la mar, qué bonito. Si yo tengo, a mí me dicen cómo es la constante dieléctrica del material, pues entonces es tan sencillo como decir el campo eléctrico macroscópico que existe en el espacio, no en el espacio vacío, sino en el espacio que está ocupando un dieléctrico, es simplemente cogerse el que estás creando con distribuciones de carga, por ejemplo la que tenía ahí, y dividirlo por la constante dieléctrica kappa. Es decir, tú puedes considerar el campo eléctrico de tal manera que sustituyes la permitividad epsilon sub 0 por una permitividad eléctrica del material, epsilon sub 0 es epsilon sub 0, recordáis, ¿no? A través de la constante de Coulomb, epsilon sub 0, es decir, que tenemos epsilon sub 0 1 dividido por 4πk. Bueno, pues entonces si sustituimos epsilon sub 0 por epsilon, ya lo tenemos todo simplificado. Es decir, por ejemplo, pensad en lo siguiente, pensad en el campo eléctrico que crea una carga puntual, ley de Coulomb, ¿no? Tengo aquí una carga. Voy a poner las líneas del campo eléctrico. ¿Estamos de acuerdo? En el vacío tendríamos, nada, 1 por 4pi epsilon sub 0 por la carga Q dividido por R al cuadrado por R, liquidado el asunto. Ese sería el campo eléctrico que está creando la carga puntual. Pero ahora resulta que yo lo meto dentro, esa carga puntual, la meto dentro de un material dieléctrico. Entonces ahora, amigo, ahora tengo aquí todo, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Pues efectivamente lo que tendremos es que se crean dipolos, hombre, tanto más grandes cuanto más cerca estés de la carga. Pero efectivamente tendremos cosas como esas. ¿De acuerdo? Claro, ¿y qué es lo que está haciendo esto? Está creando su propio campo, pero ahí ya veis que no es un campo uniforme, sino que es un campo que también, como los dipolos se van haciendo cada vez más pequeños, pues su efecto es diferente. Entonces ahí uno diría, ¡jo, pelines! ¿Qué habéis visto? En este problema, lo más sencillo, uno ya tendría, digamos, dificultades, es decir, pero si ahora no tienes los dipolos, son todos iguales, están apuntando en la dirección radial, menudo problema más difícil. Chupao, porque la conclusión a la que hemos llegado es general, que es simplemente tú te fijas en cómo es el campo que crea la carga puntual y en vez de 1 4pi dividido por epsilon sub 0 es epsilon. Y ya está. Ese sería el campo eléctrico, mientras que este sería el E sub 0. Este es el campo eléctrico total, macroscópico, existente en el espacio. ¿Vale? Bien. Bueno, no sé si quería decir algo más aquí. Un segundín. No. Puse la expresión, ¿no? Que epsilon la puse antes, ¿no? Kappa, epsilon sub 0, esta la puse, ¿no? Sí. Aquí nos quedamos. Pensad las dudas que tenéis.